Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hoy es lunes 21 de febrero. Continuamos estudiando la lección número 9, Jesús el sacrificio perfecto, para memorizar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Querido Señor, muchas gracias porque tú fuiste el sacrificio perfecto que hace nuestra oración inmunda perfecta, nuestras vidas desdichadas perfectas, y hacer nuestros caracteres sucios perfectos a través de tu sangre. Gracias, Señor. Amén. Para hoy, lunes, diversos tipos de sacrificios. ¿Por qué Dios no escogió solamente al Cordero para que le representara, sino que hubo una variedad de animales, como vaca alazana, como tórtola, como cordero, como oveja? Diferentes tipos de animales para que fueran ofrecidos en un altar, si solamente debió haber sido un cordero. Primero, leímos ayer en la página 54 que fue Dios quien estableció el sistema de sacrificios. ¿Por qué Dios estableció el sistema de sacrificios? Porque era una evidencia al universo de que el hombre, al llevar el cordero al santuario terrenal, estaba admitiendo que era pecador. Segundo, que al confesar sobre él su culpa, estaba reconociendo que vendría un Mesías que moriría por él en el Calvario. Y tercero, que como el pecado produce tristeza y dolor, el hombre, al transferir su culpa a un animal inocente, él se iba alegre, confiando en la palabra de Dios de que él había sido perdonado, o mejor dicho, transferido su culpa a un tercero, en este caso un animal. Las ofrendas, sean estas animales o vegetales, expresaban una sensación de adoración, de agradecimiento, de dedicación, o para expiar el pecado cometido. El sistema de sacrificios fue establecido cuando el pecado entró al mundo y sirvió durante siglos y siglos como un recordativo de que la paga del pecado es muerte y que la vida eterna solamente se puede lograr como un regalo de Dios. Así que los sacerdotes eran las familias o los jefes de cada familia. Pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática por varias clases de sacrificios, y con el tiempo todos ellos eran ofrecidos después por los sacerdotes, no así al principio. Así que de una forma u otra, todos los sacrificios prefiguraban o ilustraban el más grande sacrificio de todos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, las ofrendas por el pecado representaban el sacrificio
vicario de Cristo, que fue herido por nuestras rebeliones. En sí y por sí misma, ninguna ofrenda cruenta, es decir, matando un animal, no podía y en realidad nunca pudo quitar los pecados, porque el pecador volvía a cometer ese pecado o algo peor cuando llevaba el animal y se iba después de matarlo. Ni tampoco la muerte de ese animal hacía perfecto al oferente en cuanto a la conciencia. Solamente Cristo es el que puede quitar el deseo del pecado que usted confesó y limpiarnos de toda maldad. De ahí que los sacrificios era que sin derramamiento de sangre no había remisión. ¿Qué significa remisión? Perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y que la muerte era obligatoria para la persona que pecaba. Pero al confesar su culpa sobre el animal, entonces él transfería su pecado y el hombre moría biológicamente, pero no eternamente, porque si confesó su pecado, Cristo lo resucitaría en el día postrero. Ahora, había 5 clases de sacrificios en el ritual hebreo. Y voy a leer a ustedes al libro de Efesios, el capítulo 5, comenzando el versículo, Efesios capítulo 3, comenzando el versículo 14 hasta el versículo 19. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese era el propósito en los sacrificios, de que, como dice al final, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, para que volvamos a ser lo que éramos antes del pecado. Porque el pecado casi borró por completo la imagen de Dios. No por completo, casi. ¿Y qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es la vida de Cristo implantada en el hombre. Entonces el hombre ama, bendice, hace el bien. Eso es el carácter de Dios. No mata, no roba, no calumnia, no adulteria. Ese es el carácter de Dios. Pero cuando el hombre peca, comienza el hombre a hacer todo lo contrario a lo que dice la ley de Dios. Y mata, y roba, y miente, y codicia, y adultera. Todos esos pecados fueron borrando poco a poco la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué hace Cristo? Viene y con su muerte le dice al hombre: mira, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Como yo quiero que tú la tengas en abundancia y yo soy la vida, acéptame a mí. Y al aceptarme a mí, yo iré reponiendo mediante el Espíritu Santo el carácter desdibujado mío en tu persona. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el Señor, según Hechos 2:38, Él nos da el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? No.
el don del Espíritu Santo Dios nos lo da primariamente para ofrecer el milagro de Dios en nosotros, que significa reforma, transformación, corrección, cambio de vida, y la persona deja de matar, deja de robar, deja de adulterar, porque el Espíritu Santo está implantando una nueva naturaleza imputada y desarrollándose con el permiso de la persona que se arrepintió. Pero Dios estableció el sistema de ofrendas en el Edén, lo hace perfecto cuando en el Sinaí Dios le dice a Moisés cómo sería el ritual que él presentaría y ofrecería en el santuario hasta la venida del Mesías, porque todos ellos eran tipológicos o copias de lo que sería Cristo en su diversidad de funciones como el Señor del cielo. Entonces, estaba la ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto tenía que ver básicamente con un cordero. Por la mañana, a las 9, se mataba el animal y se ponía en el altar de sacrificio como holocausto, y tenía que quemarse esa ofrenda completa. Y ese holocausto tenía que consumirse en el altar de bronce que estaba en el atrio exterior y que representaba a Jesús, cuya vida fue consumida, su muerte fue plena en el Calvario. Fue plena en el Calvario. ¿Cuándo fue que Cristo fue puesto en el altar? A las 9 de la mañana, que se ponía el animal. A esa misma hora fue Cristo crucificado. ¿Y a qué hora Cristo murió? A las 3 de la tarde de ese mismo día, a la misma hora que se ponía el holocausto del santuario vespertino. Hermanos, esto nos da a entender que Cristo fue consumido, su ofrenda fue completa en el altar de bronce llamado Calvario, la cruz donde él murió. Una segunda ofrenda era la ofrenda de cereales. ¿Y qué tiene que ver un cereal con Cristo? La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque cada día Dios mandaba el pan. ¿Cuánto tiempo duró Dios manteniendo al pueblo en Israel en el desierto? 40 años. Él sembró, cosechó, no. Cada día caía pan del cielo. Y el sexto día caía doble porción para que el séptimo día, sábado, nadie saliera a buscar pan, porque ya lo tenía para guardar su sábado. Esa ofrenda de cereales, ¿de qué básicamente se hace el pan? De trigo. Y Cristo es el trigo. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, en Juan 6, 25 y 48. Él es el pan. Entonces, esa ofrenda de cereales se llevaba en agradecimiento por los panes o la comida, en sentido general, que el hombre recibía sin merecer nada. Era una ofrenda de gratitud. Pero había una tercera ofrenda. La ofrenda era la ofrenda de paz, que estaba vinculada con la comunidad, con los familiares,
Esa es la que encontramos en Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3, que era una ofrenda que participaba la familia o los amigos. Y dice, esa era la ofrenda de paz. Y nos dice que podía comerse ningún cebo, se podía comer de ella, y sería ofrecida sin tacha. ¿Qué representa esta ofrenda de paz? Esa ofrenda de paz representaba la armonía, la comunión del pueblo de Dios, y también Cristo es nuestra paz. Y como Cristo es nuestra paz, nosotros debemos participar haciendo lo que hacemos en la Santa Cena, comiendo el pan y el vino, símbolos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando participamos de esa, cuando vamos a la iglesia en la Santa Cena, estamos conmemorando ese tercer tipo de ofrenda de paz, de comer la sangre de Cristo, de tomar la sangre de Cristo y comer su cuerpo, simbolizados en el pan y el vino, dando a entender con esto de que estamos aceptando la paz de Cristo. Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y en Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la paz. No voy a entender nunca por qué los hermanos pelean cuando Cristo es la paz. Y debemos llevarnos bien porque estamos reunidos alrededor del Cordero, que es la paz, que nos ha hermanado, nos ha acercado, para nunca pelear como hermanos, como amigos, ni como vecinos. La cuarta ofrenda era la ofrenda por el pecado, que es la que aparece en Levítico 4. Ese animal, su sangre no se podía beber cuando era derramada. Así que ese animal, cuando era muerto, esa ofrenda era ofrenda de purificación, como dice Levítico el capítulo 4. Levítico capítulo 4 nos habla del sacrificio por el perdón, que sí era una ofrenda obligatoria, y solamente la sangre derramada y aplicada, la rociada, era la que hacía expiación, no la sangre que sobraba, vertida en el suelo. ¿Qué nos dice esto? Que el Calvario fuera inútil sin la mediación del celestial. De ahí que el sacrificio por el perdón habla del grado de culpa. Era para ese tipo de pecados no intencionales, yerros. Entonces, el sumo sacerdote llevaba el pecado del pueblo cuando comía la sangre, comía la carne, comía la carne. Y entonces, cuando el sumo sacerdote llevaba el pecado del pueblo, cuando pecaba el pueblo, cuando entraba al santuario, lo hacía en nombre del pueblo, y cuando comparecía, ellos comparecían. Es decir, el sumo sacerdote, al comer parte de la ofrenda, él estaba haciéndose responsable también en su cuerpo por la culpa del cuerpo, por la culpa del animal, del pueblo. La sangre nunca se llevaba diariamente al lugar santo, solamente en dos ocasiones: cuando el sacerdote pecaba y cuando todo el pueblo pecaba. Se llevaba esa sangre al lugar santo. Ahora, normalmente se registraba en los cuernos del altar de sacrificio en el atrio exterior. Esto implicaba
que como la sangre se vertía en tierra y una parte de ella caliente se registraba en los 4 cuernos del altar de sacrificio, representaba con esto de que Jesús nos perdona y nos redime con su sangre. Con su sangre. La última ofrenda era la ofrenda de reparación o la ofrenda por la culpa, que era los sacrificios de confesión y perdón, que eran obligatorios. Entonces, había personas que no podían llevar un cordero porque no tenían dinero, eran muy pobrecitos. Entonces llevaban 2 palominos o tórtolas. Para expiación uno y otro para holocausto. En quemarse en forma ascendente como olor grato al Señor, que aceptaba la culpa, el perdón le ofrecía a los oferentes. Esta última ofrenda era para aquellas personas que habían cometido errores, equivocaciones, actos no intencionales. Entonces él llevaba el animal que era ofrecido y entonces con esto reparaba el daño hecho a su prójimo, que también era hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué nos enseñan los sacrificios en el santuario? Los sacrificios en el santuario era un medio educativo adaptado a la comprensión de la gente de aquel tiempo y tenía como propósito ayudarles a desarrollar conceptos correctos con respecto a la santidad de Dios. No hay una cosa más asquerosa. Piense en la cosa más asquerosa que usted ha olido en la tierra. Piense. ¿Materias fecales? No. Un cadáver, ay sí. Es lo que más hiede y repugna. Un cadáver descompuesto de varios días. Sin embargo, el pecado, hermano, el pecado hiede 1000 veces más que un cadáver descompuesto. Es algo asqueroso. Asqueroso. El hedor es terrible. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, estamos contaminando el aire. Lo enrarecemos. Cuando pecamos, mire, cuando usted peca, por ejemplo, cuando usted miente, hay un desorden en toda la química del cuerpo. Desorden terrible. Un día, cuando estemos en el cielo, Dios nos va a enseñar todo el daño que hacía el pecado al cuerpo. Afecta el sistema nervioso, la mentira. Afecta el corazón, la mentira. Afecta la conciencia, la mentira. Afecta el crecimiento del pelo, la mentira. Afecta aguzar los ojos, la mentira. Afecta los órganos digestivos, como el corazón, como el estómago, el páncreas, el hígado. Todo eso queda afectado con una mentira. Por eso es que hay un detector de mentiras, porque ellos toman la química y las impresiones del cuerpo cuando se está mintiendo. Y el cuerpo se intoxica con la mentira. Y esa toxicidad afecta no solamente al cuerpo, sino también al alma. Y todo eso el cristiano tiene que verlo. Un pecado en el cuerpo produce un desorden fisiológico. Usted no ve que hay gente que le da diarrea y se pone nerviosa y deja caer la cosa cuando comete un pecado terrible. Es por eso. Y así le pasó a Adán. Cuando Adán pecó, tembló, porque el pecado produce un desorden psicosomático en el organismo y en la psiquis. Mas nunca la persona es la misma cuando peca. Cuando Cristo nos perdona, nos restaura la paz perdida. Pero en la conciencia
queda eso, yo hice esto malo hace 5, 10 o 20 o 30 años. Claro, ¿qué tú tienes que hacer? Perdonarte. Si Cristo te perdonó ese pecado ofensivo, también tienes que aceptar que Cristo lo perdonó. Por tanto, tú debes perdonarte y no vivir con ese pensamiento negativo. Pues ya tú fuiste perdonado. Pero el pecado es algo terrible, tan terrible, que si tú quieres saber lo malo que es el pecado, vete al Calvario. Lo que hizo el pecado a Cristo, lo desfiguró, le hinchó los ojos, le cortó las manos, los pies, el costado derecho de él, todo lo afectó, todo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió con esas cicatrices. El único cuerpo desfigurado que habrá en el universo es el cuerpo de Cristo, porque subió con las heridas abiertas de sus manos, de sus pies, de su costado y de sus sienes. Y cuando estemos en el cielo y nosotros nos veamos con un cuerpo hermoso y perfecto, sin mancha ni arruga, habrá un cuerpo imperfecto físicamente, el cuerpo de Cristo, que llevará las marcas de tu culpa y de mi culpa en su cuerpo por eternidad, desfigurado, con las espaldas surcadas por el látigo. Los hoyos de las manos serán para siempre, y de los pies también. El único cuerpo hermoso va a ser el tuyo. El de Jesús va a ser el único cuerpo desfigurado por tu culpa y por mi culpa. Aún así nos atrevemos a seguir pecando. Que Dios nos libre. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban para que la sangre de Cristo también los alcance a ellos. Pasen un feliz resto del día. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.
mansamente muere.